Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí Alexi patrocina esta reacción y tenemos a Go Go 7188. La canción se llama Ukifune. Dice que, bueno, es una banda que estuvo activa del 98 al 2012. Tocaban rock y sad rock. Y tenemos a Yu, vocalista y guitarra, Ako al bajo, Turkey, batería. Dice, luego Ako pasó a formar parte de Big Bang. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos ya el contexto. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. 。Vaya, vaya, vaya, no me esperaba yo este estilo de música. Bueno, sí, rock y con un... ¿Cómo lo clasificarías tú, David? No se te escucha, David, estás muteado. Pues no varía, ¿eh? Yo ya me está haciendo mímica. Dime. Te estaba troleando. Sí, ya. Que estaba buscando qué significa el sad rock, porque es la primera vez que lo escucho. Sí, bueno, es soft rock, sí. Ah, Suft. SUFT. Has Vale, estado buscando otra cosa. efectivamente. Me El encanta, Stevie Wonder, me ¿eh? encanta. Bueno, mientras te voy hablando yo un poquito de la letra. Ukifune significa literalmente barca a la deriva o bote flotante. Y bueno, em, hablando de la cultura japonesa, ¿no? Bueno, si me equivoco, amigos japoneses, me lo comentéis en los comentarios. Em, bueno, pues es una analogía que dice algo así como que algo que no controla su rumbo, alguien que se deja llevar por la corriente, habla de sensación de fragilidad emocional. Bueno, más bien es como una desorientación, ¿no? Así que bueno, pues habla de alguien que se siente que no controla su vida, ¿no? Que no toma las decisiones claras, que vive bueno, en una especie de vida, digamos, sin tener un rumbo claro, un rumbo fijo, Vamos, que no tiene, que da más vueltas que un man con una barca. efectivamente, a ver, además viene perfecto por lo de la barca a la deriva. Así que, y claro, pues no tiene digamos, un punto de anclaje en la vida, ¿no? Em, pero llega un momento en el que aparece la apatía y la resignación, entonces ya no hay rabia, ya no hay llanto, ya no hay dramatismo, hay resignación, un dolor que no se grita, que se asume y bueno, que lo vas arrastrando.
en silencio. Esto es el tema de la canción, ¿no? Entonces, lo que llevamos de actuación, pues bueno, es un ritmo así constante, va repitiendo, ¿no? Digamos, el leitmotiv de la canción. Son acordes sencillos con power chords. El bajo tampoco se complica demasiado. Es una música más bien animada, ¿vale? Y bueno, sobre todo yo veo que en la forma de cantar está, digamos, la gracia del tema, ¿no? Sí, 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 Entonces, te lo en la iba a decir, sí, interpretación. sí. Aunque la bajista me gusta porque tiene muchísima actitud. Em, claro, la forma de cantar mm, no Es se puede, curiosa. sí, no se puede decir que sea animada. Es más bien, claro, es una letra Hombre, triste. claro, claro, la letra no acompaña No, para lo que iba a decir, ser que más que desesperada o así, suena como cansada. Em, resignada. claro, resignación, aceptación, claro. Así que, bueno, pues bien. Pero vamos, el rock coqueteando un poquito. No con el punk, pero claro, es que el tema de ese estilo del soft rock me ha dejado un poquito así, que no lo había escuchado yo ese término anteriormente. Así que, bueno, pero yo creo que se refiere al Yo soft, tampoco, ¿eh? yo creo que se refiere al soft rock, es decir, rock suave. Entiendo yo que será eso, ¿no? A menos que ahora sea esto un género que yo no había escuchado anteriormente. Yo creo que ha sido una errata y había puesto Y una ha O puesto una O en vez de una O. en vez de una O, pero oye, que yo ya hay tantos subgéneros que no me extraña Uf, nada no, no, que alguien le haya claro, puesto un claro. nombre nuevo a este estilo. Venga, pues le doy un poquito para atrás y continuamos. Desde luego la gente está como loca. Sí. Venga. Pues sí, bueno, pues la canción, pues
va incidiendo otra vez en ese verso estribillo reconocible, la melodía es pegadiza, me ha gustado la línea de bajo que casi ha hecho Sí, sí. un solo y después ha hecho también una especie de solo la guitarra, mucha distorsión, ha hecho una especie de arpegiado, em, pero sobre todo aquí lo distintivo es la voz, el batería, hay veces que he dicho yo, está haciendo lo que le da la gana. Digo, la canción va por un lado, él va por otro. Pero bueno, al final se han reencontrado Sí, sí. y, bueno, ha sido un poco ritmo libre, ¿no? Pero Bueno, pero a mí me ha gustado, ¿eh? sí, sí, no, no, pero que me refiero que ha sido muy anárquico el tema de la batería. Pero bien, sobre todo Y el, sí, el público estaba totalmente entregado ahí a los tres. ¿Y sí, qué de gente hay ahí? claro. ¿Qué festival sería este? No sé, ponía ahí en grande rock, pero no sé decirte A yo. ver que nos lo digan en comentarios, porque imagino que debe ser un concierto porque es ahí a plena luz del día que tienen que estar ahí entre la gente que hay, el sol que pega Sí, 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 ahí, sí. Sí, tienen que estar pasando ahí canutas el público. claro. Que el grupo en general, bien. Es decir, a ver, la batería, sí, ya un poquito. Sin entrar en la broma, es una batería simple, regular, un patrón rítmico muy mecánico, el bajo muy estable, marcando ahí la raíz del ritmo, la guitarra, bueno, me ha sorprendido, es una distorsión como muy saturada. Es un tempo medio rápido, de la segunda parte más rápido. Sí, Cómodo de tocar, no hay ni síncopas, ni rupturas, ni nada de eso, es bastante normal en cuanto al ritmo, es ritmo alegre, letra triste, ¿vale? yo Eh, es que eso no, no lo entenderé nunca. bueno, es que tienen otro concepto, ¿no? Este tipo de canciones. Y lo que te decía, la guitarra va añadiendo pequeños matices, pero el rol no cambia. Em, el bajo ha tenido su momento de gloria, pero en general, mm, bueno, no era su intención destacar, pero ha destacado, ¿no? Tanto por actitud como por... a mí es de lo que más me ha gustado a nivel musical, pero sobre todo la voz es lo que creo que le da el toque distintivo a esta canción porque juega mucho con la voz, un vibrato bastante interesante y particular. eh, de pronto ha subido así a unos agudos que ha estado interesante. Así que muy bien, es un grupo curioso. Sí, sí. Em, Alexi, gracias por traer esta canción para reaccionarla y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Nivel uno, las reacciones las veis antes. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.